¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciada. noches. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, vamos a continuar el avance del contenido de la unidad número 2, referente a obligaciones tributarias. Ayer hemos visto hasta el IUE, el impuesto a las utilidades de las empresas. Lo que vamos a ver ahora son algunas retenciones que la empresa realiza también como obligaciones tributarias, convirtiéndose la empresa en agente de retención. Al decir agente de retención, decimos de que la empresa retiene cierto importe para pagar ante impuestos a nombre de otra persona, ¿no? Dice, además de los impuestos descritos anteriormente, también se tiene otras obligaciones, donde la empresa se convierte en agente de retención y estas retenciones deben ser declaradas y pagadas en las fechas límite mensual. Entonces, también en las mismas fechas que tiene como plazo para el IVA y para el IT, también son las mismas fechas para declarar y pagar las retenciones que realice. ¿Por qué conceptos puede haber retención? Además de lo que ya hemos visto del RC-IVA en la planilla de sueldos, ¿no? El RC-IVA que se calcula en la planilla también es una retención, pero esta retención la hace la empresa a sus trabajadores, ¿no? Ese es el RC-IVA. Pero cuando la empresa compra algún bien o contrata algún servicio del cual no le emiten factura, no tiene el respaldo de factura, corresponde realizar retenciones. Dice, cuando la empresa contrata servicios profesionales de manera temporal y que los contratados no emiten factura, se debe realizar un descuento o retención de dos impuestos, que son el IUE, impuesto a las utilidades de las empresas, en una alícuota del 12.5%. Y la retención del impuesto a las transacciones, el IT, en una alícuota del 3%. Por lo tanto, cuando la empresa contrate algún servicio y el contratado no emita factura, la empresa le debe hacer la retención, le debe descontar el 15.5%. Y cuando la empresa compra algún bien de un proveedor que no emite factura, también se debe descontar, se debe retener ambos impuestos. El IUE en una alícuota del 5% y el IT en una alícuota del 3%. Por lo tanto, en compra de bienes se va a retener el 8%. Entonces, esa es la diferencia. En servicios el 15.5% y en compra de bienes el 8%. ¿Ya? Eso en el caso de contratar o comprar algún bien sin factura. Tenemos un ejemplo, dice, en fecha 20 de enero del 2021, la empresa comercial ABC contrata los servicios de un profesional para que desarrolle un sistema contable por un importe de bolivianos 2.500. El profesional no cuenta con NIT, se cancela con cheque. Por lo tanto, al profesional que se está contratando no tiene NIT y no emite, por lo tanto, factura. Pero es necesario, ¿no?, contratar ese profesional para que pueda desarrollar ese servicio dentro de la empresa. Por lo tanto, para cancelar se debe realizar la retención, el descuento correspondiente. Bien, empecemos primero a calcular cuánto va a ser su retención.
Bien, determinamos. Determinación. Atención. Primero, IUE. El IUE hemos indicado que es en una alícuota. ¿Cuánto es en servicios la retención del IUE? ¿Cuánto acabamos de decir en servicios? ¿Cuánto se debe retener por IUE? El 15,5%. El 12,5, ¿no? 12,5%. Determinamos, por lo tanto, ese porcentaje sobre 2.500 que es el monto contratado. Entonces, el 12,5 de 2.500. ¿Cuánto tenemos? 312,5. 312,50. Terminamos ahora determinación, retención y T. Ambos impuestos debemos retener, descontar de el total, ¿no? El IUE y el IT. ¿IT en qué porcentaje? ¿Cuánto por ciento? 3%. 3%. Calculamos el 3% de 2.500. 75 sale listo. 75. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser su total retención? $387,50. Muy bien, 387,50. $87,50. Entonces, ¿qué quiere decir esta retención? Que al profesional, por no emitir factura por el servicio, no se le va a pagar los 2.500, ¿no? Se le va a pagar menos 387,50. Para ese cálculo realizamos el registro contable. Dice que es el 20 de enero del 2021. Primero, al lado debe, ¿no? Al lado debe en el asiento contable, debemos registrar la cuenta de gasto. ¿Ya? La cuenta de gasto que vamos a utilizar para servicios puede ser servicios no personales. ¿Ya? Puede ser servicios no personales, puede ser la cuenta servicios profesionales o puede ser la cuenta honorarios profesionales, dependiendo del plan de cuentas que utilice la empresa. Entonces, al lado debe la cuenta de gasto. Al lado haber, vamos a registrar la forma de pago. ¿Con qué estás realizando el pago? ¿En efectivo o con cheque? ¿Cómo dice el pago?
Con cheque, Cheque. Con cheque, licenciada. Con cheque. Por lo tanto, ¿qué cuenta utilizamos? Banco Moneda Nacional. Wow. Banco Moneda Nacional. Entonces, por lo que se le va a pagar en menos el descuento, va a ser banco. Y por las retenciones, ¿qué cuenta utilizamos? ¿No? Por las retenciones utilizamos la cuenta aportes y retenciones por pagar. Aquí nos estamos generando el pasivo, porque esta retención que se le va a hacer al profesional no se va a pagar inmediatamente impuestos. Los impuestos se acumulan durante el mes, todas las retenciones, todos los impuestos que se calculen, se van registrando en el mes como pasivos para que los primeros días del siguiente mes, dependiendo también de su fecha límite de pago, podamos pagar y registrar las cuentas de pasivo al lado debe, ¿no? Y cerrar esas cuentas. Y como subcuentas podemos detallar qué retenciones estamos haciendo. IUE, especificamos que no es personal de la empresa, ¿no? Son externos, son terceros a la empresa. El IT, también decimos terceros. Ahora los importes. ¿Cuántos registramos a servicios personales? ¿Cuántos registramos al gasto? El total, licenciada. El total, ¿no? El total de la contratación, que en este caso sería 2.500, ¿no? A la cuenta de gasto se va a registrar el total de la contratación. A banco, ¿cuántos registramos? 2.112,50. A ver, 2.112,50. Impuestos y retenciones por pagar. $75. 380. No, perdón, 300, ¿no? 387. Y la suma tiene que ser los 2.500. Y en las subcuentas detallamos cada retención, lo que corresponde al IUE 312,50 y lo que corresponde al IT 75. Y en la glosa decimos por pago de servicios profesionales sin factura sin factura y cancelado con cheque. Bien, entonces hemos registrado el pago, ¿no? Al profesional. Una vez terminado el servicio, se le va a cancelar lo que tenemos en banco, 2.112,50. Es decir, el costo acordado menos los descuentos, ¿no? Menos los intereses.
Y en cada uno de estos registros también se va a ir acumulando en la cuenta aportes y retenciones por pagar, que es cuenta de pasivo. Y todos los meses se va a ir sumando hasta que la empresa pague sus impuestos, ¿no? Impuestos y retenciones. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Nada? ¿Se entiende? ¿Qué Sí, pasó? Lisa. Nadie habla. ¿Qué ha pasado? Están muy cansaditos. No. Han festejado todo el día. O todavía no han festejado. Los chicos dicen. Bien, tenemos otro ejercicio ahora de compra de bienes. Dice, en fecha 25 de enero de 2021, la empresa comercial ABC compra un escritorio en una feria de muebles por un importe de 1.500. El proveedor no cuenta con NIT y cancela con cheque. Entonces, en este caso también corresponde hacer la determinación de la retención. Retención IUE, ¿en qué porcentaje? ¿Cuánto vamos a retener? 5%. 5% de 1.500. Damos el 5% de 1.500. $75. 75, Lisa. Gracias. Wow. Ojalá no se me corte el internet, está saliendo mensajitos. 75. Con retención y T. ¿En qué porcentaje? 3%. 3%, ¿no? En ambos casos, en servicios y en bienes, en el ITE es el mismo porcentaje. El 3% de 1.500. 45. 45. Sumamos las dos retenciones. Y decimos 120. retención. 75 más 45. 120. ¿No? Entonces, esa es la retención que corresponde cuando la empresa realiza alguna compra de algún bien sin factura. Realizamos su registro contable, 25 de enero. Bien. ¿Qué cuentas registramos por la compra? Al lado debe. Mueble y enseres. Muy bien, muebles y enseres, ¿no? ¿Por qué? Porque está comprando un escritorio. El escritorio es activo fijo. Entonces registramos muebles y enseres. ¿Habrá alguna cuenta más al lado debe? No. ¿Verdad? Al haber
Registramos la forma de pago, cómo está pagando. Con cheque. Un cheque. Entonces, Banco Moneda Nacional. ¿Qué cuenta más al lado? A ver. Aportes y retenciones por pagar. Aportes y retenciones por pagar. Y como subcuentas también podemos desglosar lo que corresponde al IUE. Terceros, también terceros porque se está comprando de una persona ajena a la empresa. Ítem, terceros. Importes, ¿cuánto ponemos a muebles? 1.500. El total, ¿no? Al gasto, en este caso al activo, anotamos al lado debe el total. En banco, ¿cuánto anotamos en banco? 1.380. 80. Y retenciones por pagar. 120. 120. Y podemos desglosar en las subcuentas IUE terceros 75, IT terceros 45. Y la glosa por compra de escritorio sin factura, cancelado con cheque. En estos casos, cuando la empresa compra algún bien o contrata algún servicio sin factura, esto va en contra, ¿no?, de la empresa. ¿Por qué? Porque por estos conceptos, por estos pagos que está realizando, al ser sin factura, la empresa está perdiendo el derecho del crédito fiscal. No tenemos crédito fiscal en el pago de servicios, no tenemos crédito fiscal en la compra de bienes o productos. Por lo tanto, la empresa pierde el derecho del crédito fiscal y es como si estaría pagando todo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta retención, lo que registramos en aportes y retenciones por pagar, no se va a quedar este importe en la empresa. Estas retenciones, estos impuestos, la empresa los va a pagar, ¿no?, al siguiente mes, junto con los otros impuestos del IVA y el IT, los va a cancelar a impuestos. Entonces son importes que no se quedan en la empresa. Por lo tanto, está gastando el total, ¿no?, sin derecho a crédito fiscal. Entonces, en ese caso, este tipo de transacciones está en desventaja, ¿no?, con la empresa. Estaría perdiendo ese crédito fiscal que le sirve para poder compensar, ¿no?, el débito fiscal. Muy bien, hasta ahí está claro. ¿Alguna duda? Sí, Lucy. Muy bien, tenemos una notita de aclaración aquí que es muy importante. Nos dice: cabe aclarar que los proveedores de bienes y servicios que se encuentran registrados dentro del régimen simplificado, es decir, tienen el NIF, pero no emiten factura. Las compras realizadas de estos proveedores
no se realizan los descuentos o retenciones. Por compras, estos se respaldan con los siguientes documentos. Una fotocopia del NIT, una fotocopia del carnet de identidad del propietario y una fotocopia del formulario correspondiente al último pago de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las actividades comerciales, de acuerdo a su actividad y también de acuerdo a cuánto tiene invertido y qué es lo que vende, algunas empresas pueden estar registradas, ¿no? Tienen NIT, pero se inscriben ante impuestos en este régimen simplificado. Régimen simplificado quiere decir que tienen actividad económica, pero no es muy grande. Son vendedores minoristas, son artesanos o alguna otra actividad que no genera mucho ingreso, tampoco ha invertido mucho en capital en la empresa. Son ciertas condiciones que debe cumplir un comerciante o alguien que quiere realizar alguna actividad económica, ¿no? Que cumple sus requisitos. Entonces, impuestos le va a asignar su identificación, le va a asignar su NIT, pero en ese documento de NIT viene impreso la leyenda no emite factura, ¿no? Y han debido ver, ¿no? En algunas tiendas, algunos negocios tienen expuesto, porque por norma debe estar su NIT expuesto, ¿no? A vista del público, del cliente. Y en ese NIT tiene la leyenda que dice no emite factura. Esos contribuyentes son los que se denominan dentro del régimen simplificado, ¿ya? Todos los demás, todos aquellos que emiten factura, sea por servicio o por compra, están registrados dentro del régimen general, ¿ya? Y los que no emiten factura están dentro del régimen simplificado. Por lo tanto, para no hacer esta retención, ¿no? Para que, por ejemplo, el que le está vendiendo el mueble es un artesano, ¿ya? Él ha construido el escritorio. Entonces, al ser artesano, no tiene la obligación de emitir factura. Entonces, si no quiere que le hagan este descuento, quiere el artesano que le paguen el total, ¿qué hace? Debe presentar estos documentos. Una fotocopia del NIT, ¿no? Del número de identificación, donde diga no emite factura, una fotocopia del carnet del propietario y una fotocopia del formulario de impuestos. Los que están en este régimen simplificado también tienen obligaciones tributarias. Pagan un impuesto, ¿no? Que es un impuesto fijo, un monto fijo, cada 2 meses. Se tiene una escala también para el pago de este impuesto y está en función a cuánto ha invertido de capital en la empresa, ¿ya? De acuerdo a eso, entonces paga impuestos cada 2 meses y para que no le hagan esta retención puede presentar una fotocopia de ese impuesto, ¿no? Del último que ha pagado. Entonces, en esos casos no se hace retenciones, tampoco se registra crédito fiscal porque no se le está emitiendo factura, ¿no? Entonces, el pago, el gasto sería por el total. Por ejemplo, en este registro, si fuese el caso que se está comprando de un comerciante minorista que está dentro del régimen simplificado o es un artesano, ¿no? ¿Cómo vamos a registrar? Al lado debe el total, que son los 1.500. Al lado haber la forma de pago, que suponiendo sea banco, ¿qué importe vamos a registrar al banco? Si se está comprando de uno del régimen simplificado. 2.500. ¿Qué cuentas registramos al haber? Al haber banco, ¿no? ¿Y por qué importe? Por los 1.500. Por los 1.500, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el registro? Muebles y enseres al lado debe,
Banco Moneda Nacional al lado haber, ambos por 1.500. No se va a tener aportes, retenciones por pagar al lado haber, tampoco se va a tener crédito fiscal al lado debe. ¿No? El registro va a ser por el total. En el caso de que, repito, sean los proveedores o los que están prestando el servicio, sean del régimen simplificado y estén autorizados por impuestos a no emitir factura, ¿no? Esa es la condición. Entonces también se puede adquirir de esa forma. ¿Está bien? ¿Se entiende, por favor? Sí, Ligia. Muy bien. Bien, vamos a pasar a otro punto. Otro tipo de retenciones. También se tiene en la empresa otro tipo de retenciones cuando se trata de algún servicio que se quiere contratar de un profesional que está fuera de la ciudad, o se le puede designar también, dice, a su personal en comisión. En ese caso también corresponde hacer algunas retenciones. Dice, corresponde realizar retenciones cuando se contrata servicios profesionales específicos sin factura y por la otorgación de viáticos a personal designado en comisión o por algo de viáticos a profesionales contratados por un servicio específico con residencia fuera de la ciudad. Entonces, cuando se realiza un contrato a un profesional que no vive en la ciudad, es necesario traerlo de otra ciudad, de otro departamento. Entonces, por el traslado, también, además de sus honorarios, la empresa le puede reconocer lo que corresponde a pasajes y a viáticos. Viáticos, bueno, lo comprará de una empresa de transporte, ya sea terrestre o aéreo. Y los viáticos es un importe que se entrega a los trabajadores si es en comisión o al profesional que se está contratando, ¿no? Bueno, los viáticos se calculan de acuerdo a escala. Ya existen decretos donde especifican cuánto se debe dar de viáticos, y cuando se trata de personal de la empresa, está en función a su ítem, es decir, qué cargo desempeña en la entidad. De un gerente, por ejemplo, el viático es un poco más, un administrador, su viático será menos, el contador menos, el auxiliar menos todavía, ¿no? Entonces está en función a su haber básico, cuánto ganan, ¿no? En ese ítem, y en función a eso también se calcula sus viáticos. ¿Qué retenciones corresponden? Esta partecita, a ver, comparen con su material, por favor. Hay que cambiar el material que tienen. Por favor, verifiquen. En el material que tienen, el que se ha proporcionado el día de ayer, esta partecita está al revés. Cambiemos, por favor. Esto es lo que corresponde. Dice, en estos casos se realizan las siguientes retenciones. Por honorarios profesionales, lo que hemos visto arriba, por honorarios se debe hacer la retención del IUE y el IT, en alícuotas del 12.5 y 3% respectivamente. Esto hay que cambiar, por favor, está al revés, ¿no? Por favor, verifiquemos. ¿Están viendo su material? ¿Estamos verificando? Sí, Lisa, lo estoy viendo. Ya, esto hay que cambiar, por favor. Y el RC-IVA, corresponde la retención del RC-IVA, régimen complementario del impuesto al valor agregado,
en una alícuota del 13%, en lo que corresponde a viáticos. Ya, Esito, por favor, cambiemos. Ya está. Hemos modificado. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Tienen el ejemplo, ¿no? En su material. Sí, licenciada. Bien. Bien, el ejemplo dice en fecha 30 de enero de 2021, dice, ¿no? La empresa comercial Gato Blanco contrata servicios de 2 profesionales de la ciudad de La Paz para brindar un curso sobre marketing al personal de la empresa, bajo el siguiente detalle. Por honorarios se va a pagar, dice, 1.500 a cada uno. Por pasajes bolivianos, 200 a cada uno. Y aquí dice con factura, ¿no? Con factura. Y por viáticos se va a entregar 300 a cada uno. Entonces, con esta información y para tener una ayuda para el registro contable, podemos llenar una pequeña planilla. ¿Con qué? Con el nombre de los profesionales y los otros pagos que se le va a realizar. Entonces, la planillita como un auxiliar, como un apoyo para el registro contable. En este caso, podemos poner cualquier nombre de los 2 profesionales. Nos dice que se está contratando a 2. Por honorarios, ¿cuánto dice que se va a pagar a cada uno? 1.500. 1.500. Por pasajes, 200. 100. Por viáticos, 300. 300. Entonces, ¿de dónde estamos sacando? De los datos, ¿no? Que tenemos arriba de la información. Podemos sacar el total, sumamos honorarios más pasajes más viáticos. 2000. 2.000. Bien. Hasta ahí son lo que nos indica que se está pagando a cada uno. Ahora vamos a hacer las retenciones. El RCIVA, nos dice en la teoría, el RCIVA vamos a calcular o descontar el 13%, ¿no? Vamos a poner en paréntesis, ¿el 13% de qué? Viáticos. De los viáticos, ¿no? El RCIVA, entonces, el 13% de los viáticos. Entonces, calculamos de viáticos, nos dice que se le está entregando 300. Entonces, el 13% de 300. 39. 39. Ahora, por IUE, ¿no? Por IUE nos dice que debemos hacer la retención del 12.5% ¿de qué? Pasajes, dice. De los honorarios, ¿no? Las retenciones de los honorarios. Igual que hemos visto aquí arriba los servicios, ¿no? La contratación de servicios sin factura es lo mismo que estamos haciendo aquí abajo.
porque estamos contratando los servicios de profesionales que no emiten factura. Entonces, el 12.5% de 1.500. 187,50. 187.50. Como ambos es lo mismo, 187.50. Y el IT corresponde la retención del 3% de qué? De los honorarios profesionales también. También de los honorarios profesionales. Entonces, el 3% de 1.500. 45. 35. Y en líquido pagable vamos a determinar cuánto le corresponde a cada profesional descontando las retenciones. Por lo tanto, va a ser 2.000, que era el total, menos el RCIVA, menos el IUE y menos el IT. Restamos, por favor. Listen, ¿puedes repetir la última parte, por favor? Bien. Para líquido pagable quiere decir cuánto en realidad se le va a dar al profesional y sacamos del total que hemos sacado, del total pago, menos las retenciones, menos RCIVA, menos IUE y menos IT. 1.728,50. Perdón, 1.728,50. 28,50. Bien, entonces es lo que le va a corresponder a cada profesional, que es el total menos las retenciones. Para facilitar el registro podemos también totalizar las columnas. En honorarios profesionales sumamos de los dos, 1.500 más 1.500, 3.000. En pasajes sumamos también los dos, 200 más 200, 400. En viáticos, 300 más 300. En total, 2.000 más 2.000. 4.000. En RCIVA, 39 más 39. 187.50 más 187.50. 375. El IT, 45 más 45. 90. Y el líquido pagable, 1.728,50 más 1.728,50. 3.457. 455. 7. ¿Para qué totalizamos? Para facilitar el registro contable. Ahora vamos a registrar esas retenciones. El pago dice que se está haciendo el día 30 de enero.
Al lado debe, primero registramos las cuentas de gasto. Para el caso de honorarios, ¿qué cuentas hemos dicho en servicios? Podemos, Honorarios profesionales, servicios. también podemos usar, dependiendo de su plan de cuentas, ¿no? Puede ser servicios no personales, puede ser servicios profesionales, puede ser también a cuenta honorarios profesionales. Entonces depende de su plan de cuentas. Esa va a ser la cuenta de gasto para los honorarios. Para los pasajes, podemos poner pago de pasajes o solo pasajes. Para los viáticos, podemos poner pago de viáticos o solo viáticos. También, si la empresa en su plan de cuentas lo utiliza, se puede unir las dos cuentas en una sola y decir pasajes y viáticos. Al lado debe, también debemos incluir ahora la cuenta crédito fiscal. ¿Por qué incluimos crédito fiscal? ¿De dónde sacamos el crédito fiscal? De los pasajes. De los pasajes, ¿no? Porque aquí en datos nos dice que los pasajes son con factura. Dice 200 a cada uno con factura. Por lo tanto, de esta factura vamos a registrar su crédito fiscal. Por eso que en las retenciones no hemos tocado pasajes, ¿no? No es retenciones pasajes, en ninguna. ¿Por qué? Porque esos pasajes tienen factura. Al lado ver, registramos la forma de pago, que en este caso con cheque, Banco Moneda Nacional. Y también registramos el pasivo que se ha generado por las retenciones. Aportes y retenciones por pagar. Y podemos detallar en subcuentas las retenciones. RC IVA, terceros, decimos terceros porque se trata de profesionales que no son personal de la empresa. Dos, el IT, terceros. Ahora sí, los importes. ¿Cuántos registramos en honorarios profesionales o servicios no personales? ¿Cuántos registramos? ¿Cuánto corresponde el registro en honorarios en la cuenta de gasto? Eh, 3.000 menos las retenciones, ¿sí? En el gasto, ¿no? En las cuentas No, de gasto, el total. el 3.000 sería entonces. 3.000, ¿no? En las cuentas de gasto, el total. La retención va a estar en el pasivo. Pasajes, ¿cuántos registramos? El 87, creo. Sí, 87%. Muy bien, el 87% de 400. ¿Cuánto sería el 87% de 400?
348. 348. En viáticos, ¿cuántos registramos? Los 600. El total, ¿no? Los 600. En crédito fiscal, el 13% de los pasajes. El 13% de 400. 52. 52. Entonces, al lado debe en las cuentas de gasto y el crédito fiscal, si corresponde, determinamos, registramos por todo, ¿no? Los gastos, se registra el total como gasto, al lado debe. Al lado haber, en banco, registramos lo que hemos determinado en la planilla como líquido pagable, ¿no? Lo que va a recibir el profesional. Entonces, en esta cuenta registramos 3,457. En aportes y retenciones por pagar, vamos a registrar el total, la suma de las tres retenciones. 78 más 375 y más 90. $500. 543. 43. 43. Bien, y desglosamos en las subcuentas. RCI va 78. UE 175. IT 90. Y la suma son las tres retenciones. Y en la glosa decimos por pago de servicios profesionales más pasajes y viáticos y aquí podemos decir según planilla un cheque, ¿no? Entonces de esa forma realizamos el cálculo y registro contable de las retenciones cuando se contrata profesionales externos que no son parte de la empresa y además están fuera de la ciudad, reconociendo también el pago de sus pasajes y el pago de sus viáticos. Muy bien, ¿alguna consulta hasta ahí, por favor? La parte de RSIVA del 13% de los viáticos, ¿por qué no le he entendido eso? Bien, la retención del RSIVA en viáticos se realiza porque el tema de viáticos se entrega este dinero a los, ya sea al personal de la empresa o personal externo, que en algunos casos no puede respaldar con facturas, porque los viáticos, ¿para qué se entrega? Para pago de hospedaje, pago de alimentación, pago de transporte, pago de algún otro gasto que va a realizar durante ese servicio, ¿no? Durante la prestación de este servicio profesional o durante su viaje cuando se trate de personal de la empresa. Entonces, para que no presente facturas de todo, por ejemplo, de transporte, del taxi, del trufi, no va a tener facturas, ¿no? Entonces, para que no presente facturas por este importe de los viáticos, se realiza esta retención del RCIVA. En caso de que el profesional o el trabajador presente facturas de una parte de estos viáticos, que podría ser tal vez el hospedaje, ¿no?
En ese caso, solo la diferencia se hace la retención. Me explico. De 300, supongamos que 100 es el pago de su hospedaje y de 100 sí tiene la factura. Entonces, el RSIVA se va a descontar solo de 200. De lo que tenga factura, no se hace la retención, ¿no? Por eso es la retención del RSIVA, porque no todos los gastos no se pueden respaldar con facturas. ¿Está bien? Entonces, RSIVA no solo era en las planillas, ¿no? Ujú. La planilla de sueldos. También aquí se puede descontar. También en este caso corresponde RSIVA. Es otra retención, es una retención a terceros, ¿no? Que corresponde en este caso, que se declara en otro formulario, ¿ya? Es el mismo impuesto, pero su declaración es en otro formulario. Eso lo van a ver ustedes más específicamente en la materia de tributaria, pero la declaración es en otro formulario. Y solo de los viáticos, licencias acá, ¿eso? Solo de viáticos, porque los pasajes tienen respaldo de factura, por eso no estamos haciendo la retención. Todas las empresas de transporte emiten, ¿no? Factura. Entonces, los pasajes sí van a tener su respaldo, sea vía terrestre, vía aérea, van a tener el respaldo de su factura. Entonces, en el caso de viáticos, nomás hacemos la retención porque no se puede, ¿no? Respaldar todo el gasto. Y en el caso de honorarios es otra cosa, es un servicio contratado sin factura. En ese caso estamos reteniendo el 15.5, ¿no? Y si fuese el caso de que el profesional pertenece a una consultora, la cual sí emite factura, ¿no? Si tienen la factura por estos honorarios profesionales, en ese caso no corresponde esta retención. No va a haber retención IUE, no va a haber retención IT. Si la consultora, el profesional entrega factura, se va a registrar el crédito fiscal, ¿no? Por esa factura. En ese caso no va a haber retención. Esta retención solo es cuando el profesional no emite factura. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, gracias. Se le escucha entrecortado. Los demás le Entrecortado el internet. Muy bien, pero serían esos casos, ¿no? En caso de tener o no tener factura cuando se haga este tipo de contrataciones. Y lo más conveniente para la empresa es que cualquier contratación o compra siempre lo realice con factura, ¿no? Para poder beneficiarse del crédito fiscal, ¿no? Para tener el derecho del crédito fiscal. Muy bien. Bueno, de acuerdo a cronograma, hoy tendríamos la actividad número 3, que precisamente se refiere a aplicaciones prácticas de todo lo que hemos visto hasta aquí. Pero ya es 8:20. Ya no nos va a dar tiempo de realizar esa actividad. Hemos tenido un poco de atraso en avance de contenido por una clase. Entonces la vamos a realizar el día lunes, por favor. Y por hoy, bueno, vamos a dar la tolerancia correspondiente por ser un día especial. De seguro que en el grupo tal vez tenemos papás. Entonces, si tenemos papás en el grupo, bueno, un abrazo a todos ellos.
Y también un gran abrazo, ¿no? A los que tengan la dicha, la alegría de tener a su papá al lado. Y bueno, los que no tenemos físicamente a nuestro papá al lado, igual hacer llegar una oración, ¿no? Donde se encuentre. Bien, entonces vamos a dar la tolerancia correspondiente a este tiempo que nos queda de clase para que también puedan compartir en familia. Y la actividad la realizaremos el día lunes. ¿Está bien? Está bien, Licen. Está bien, Licen, gracias. Muy Está bien, bien. licenciada. Dicen, Sí. un favor. Nos tenía que pasar ayer las planillas, Las dicen, para planillas, repasar. sí. Me olvidé. Enseguida voy a compartir al grupo. ¿Ya? Muchas gracias. Muy bien, entonces hasta el día lunes. Hasta el día lunes, dicen, se Hasta cuidan. lunes, licenciada. Gracias. Gracias. Hasta lunes, licenciada. Un buen fin de semana. Gracias. Gracias.